al acto formal de la presentación del trabajo especial de grado titulado Insuficiencia cardíaca y riesgo renal, aporte para su caracterización desde la enfermería nefrológica, con los jurados la licenciada Elizabeth Piña de Vázquez, el doctor César Ontiveros y mi persona, Lourdes Maruri. Presentado por la licenciada Hidalgo Maidelín. Maidelín, tienes 45 minutos para tu presentación y posterior haremos las preguntas. Éxitos, Maidelín. Comenzamos. Como máximo lo recordamos. Bienvenidos a la presentación de grado titulado Insuficiencia cardíaca y riesgo renal, aporte para su caracterización desde la enfermería nefrológica. Tenemos que un factor de riesgo no es más que una característica o circunstancia que predispone a la población al desarrollo de enfermedades. La enfermedad cardiovascular en sí representa un factor de riesgo para el desarrollo de lesión renal, siendo que los factores que modifican la vascularidad y el gasto cardíaco inciden de manera directa e indirecta sobre la perfusión renal y el funcionalismo renal. Por otra parte, la presencia de enfermedad renal en los pacientes cardiovasculares representa un factor pronóstico de mortalidad en este grupo de pacientes. La valoración de la función renal en los pacientes cardiovasculares marca una pauta muy importante para que se puedan manejar estas patologías en conjunto y se pueda realizar un mejor manejo terapéutico y una mejor calidad de vida en estos pacientes. Los factores de riesgo cardiovasculares son muy comunes en cuanto a los factores de riesgo de lesión renal. En este sentido, existen factores de riesgo de susceptibilidad de inicio y de progresión. Los factores de riesgo de susceptibilidad que vienen aunados al nacimiento, entre ellos tenemos la edad avanzada, en donde después de los 40 años existe una disminución fisiológica de filtrado glomerular, y si a esto se añaden otros factores de riesgo, pueden ocasionar alteración en el funcionalismo renal. Los antecedentes familiares de enfermedades renales hereditarias, como es el caso de la poliquistosis renal, la prematuridad y el bajo peso al nacer, y existe una incidencia una predisposición del sexo masculino en cuanto a lesión renal. Esto puede deberse a cambios en los estilos de vida poco saludables. En cuanto a los factores de inicio que inciden directamente sobre como factor de riesgo de lesión renal, tenemos las enfermedades obstructivas, siendo la litiasis renal una de las enfermedades más comunes, las enfermedades autoinmunes como el lupus y la sepsis. Las infecciones urinarias a repetición mal controladas también representan un factor de riesgo de inicio. Otro de los factores de riesgo muy importantes estudiados es la obesidad y la dislipidemia. Son factores de riesgo tanto para riesgo cardiovascular como para riesgo renal. Y existe una alta incidencia en la población de estas enfermedades. La dislipidemia causa una inflamación difusa, causa ateroma a nivel del sistema arterial y puede causar estenosis de la arteria renal, repercutiendo en la perfusión del mismo. El uso de los fármacos nefrotóxicos usados también en los pacientes cardiovasculares puede tener efectos deleterios sobre el funcionalismo renal. Entre ellos tenemos el abuso excesivo de los diuréticos, el uso de medios de contraste diagnóstico, el uso de antibióticos aminoglucósidos, en donde un ajuste, si no se realiza un ajuste y las medidas pertinentes, puede ocasionar efectos negativos sobre la función renal. La hipertensión y la diabetes, por otra parte, también es un factor de riesgo muy importante en la población debido a su alta incidencia. Ellos representan factores tanto de inicio como de progresión. Una hipertensión, un mal manejo de la hipertensión puede provocar en los pacientes la presencia de proteinuria. La proteinuria es un importante marcador de riesgo renal usado tanto en el diagnóstico como en el seguimiento y el manejo de los pacientes renales. La presencia de proteinuria en los pacientes cardiovasculares representa un factor negativo, un mal pronóstico en los pacientes cardiovasculares. Asimismo, las enfermedades cardiovasculares en sí, propiamente, representan un factor de riesgo para el desarrollo de lesión renal. Esto es debido a que fisiopatológicamente se activan mecanismos a nivel cardiovascular que ocasionan daños en la hemodinamia y en la hipoperfusión renal. Las enfermedades cardiovasculares son muy recurrentes en la población. Se estima que al menos 2/3 de la población con enfermedad cardiovascular presenta algún tipo de riesgo de lesión renal. Y esta cobra bastante relevancia, sobre todo tomando en cuenta la alta incidencia que tienen las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial. De acuerdo a los datos de la OMS, en el 2019 representa la primera causa de muerte a nivel mundial
y en la región de las Américas corresponde a 136,2 defunciones por cada 100.000 habitantes. Dentro de las patologías de enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca tiene una alta incidencia en la población, repercutiendo en la tercera causa de muerte por enfermedades cardiovasculares. Debido a la simbiosis que existe entre las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad renal, tenemos que la enfermedad renal, de acuerdo a los datos del 2021 de la OMS, representa la 9ª causa de muerte a nivel mundial. En Venezuela, de acuerdo a las cifras publicadas por el Anuario de Mortalidad del 2014, tenemos que la enfermedad renal ocupó el 13º lugar como causa de muerte. En la actualidad existe un sesgo en las cifras actuales del impacto que tiene la enfermedad renal en la población debido a la crisis humanitaria y a un sistema sanitario deficiente. Pero tenemos estudios cardiometabólicos poblacionales en donde se determinan los factores de riesgo que representan un riesgo como lesión renal. Entre estos tenemos el estudio publicado en el 2017 por la Sociedad de Medicina Interna de Venezuela, es un estudio poblacional en donde se determinó que 7,4 millones de venezolanos eran hipertensos, 2,4 millones de personas padecían de diabetes y más de 8 millones eran prediabéticos. Conociendo la alta incidencia de estos factores de riesgo, podemos dilucidar de que el impacto poblacional de la enfermedad renal es aún mayor. Dentro de las patologías de la enfermedad cardiovascular tenemos la insuficiencia cardíaca, que es de interés para la investigación. La insuficiencia cardíaca es definida como una disfunción del miocardio en donde hay daño del premodelado con serias repercusiones en la contractibilidad del ventrículo izquierdo y en la fracción de eyección. La insuficiencia cardíaca cursa con disminución del gasto cardíaco, una hipoperfusión renal y una disminución del filtrado glomerular. Esto trae como consecuencia un daño directo sobre los riñones. Tenemos que con el envejecimiento, la tasa de filtrado glomerular tiene un descenso anual de 0,6 a 1 ml minuto. Ante la presencia de una insuficiencia cardíaca, este filtrado glomerular disminuye exponencialmente a 2,57 ml minuto. Es decir, que el estudio de la función renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca es muy importante y generaría pautas para mejorar la calidad de vida en estos pacientes tomando medidas de nefroprotección. El estudio que se presenta a continuación se desarrolló en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en el área de cardiología, en donde se evidenció con la revisión de las historias médicas por el Servicio de Estadística que existía entre el periodo de diciembre del 2023 a febrero del 2024, los pacientes allí atendidos por insuficiencia cardíaca no tenían estudios que tuvieran referencia al funcionalismo renal en sus historias clínicas, por lo cual se plantea la siguiente investigación. ¿Cuál es la prevalencia y las características de la enfermedad renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca hospitalizados en el servicio de cardiología del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño durante el primer trimestre del año 2026? La presente investigación se justifica desde el punto de vista científico porque la insuficiencia cardíaca en su mecanismo fisiopatológico causa daños deleterios sobre el riñón. En este sentido, determinar los factores de riesgo renal que tienen estos pacientes permiten que se adopten medidas de nefroprotección que retarden la llegada a enfermedad renal terminal. Desde el punto de vista institucional, el equipo de salud evidenció los factores de riesgo de lesión renal presentes en la población y el grado de funcionalismo renal en dicha población, para que de esta manera se pueda integrar con el servicio de nefrología aquellos pacientes que presentan un deterioro mayor del funcionalismo renal y tomar medidas preventivas en cuanto al ajuste de la dosificación y del seguimiento de estos pacientes. Desde el punto de vista social, los resultados de esta investigación fueron comunicados a los pacientes para que pudieran evidenciar los factores de riesgo que estaban presentes, el alto impacto que podía tener el mal manejo de los antihipertensivos, el mal control de glicemia y que hubieran cambios en los estilos de vida que retardaran la aparición y el progreso de la enfermedad renal. Desde el punto de vista metodológico, los resultados de la investigación se basaron en una metodología confiable y los resultados sirven de base para futuras investigaciones. Fueron múltiples los antecedentes investigados en este estudio, nombraré los más relevantes. Casado en el 2016 estudió la prevalencia de la enfermedad renal en 1.805 pacientes con insuficiencia cardíaca. Él determinó que la enfermedad renal era una entidad muy común en estos pacientes, presente en más de la mitad de la población, y que la estimación del filtrado glomerular por la fórmula seca de EPI fue una fórmula confiable para su uso.
Por otra parte, Expósito en el 2017 estudió la prevalencia de la enfermedad renal en una población sana de 18 a 75 años, tomando en cuenta variables como síndrome metabólico, hígado graso y algún factor de riesgo cardiovascular. Él determinó que el síndrome metabólico y la hipertensión arterial tenían una asociación a la enfermedad renal. Por otra parte, Santo en el 2017 estudió la prevalencia de la enfermedad renal en una población mayor de 50 años portador de algún factor de riesgo cardiovascular. Con este estudio determinó que el 58% tenía enfermedad renal y que 1 de cada 3 pacientes se encontraban en un estadio avanzado, identificando factores de riesgo cardiovascular como era la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y el tabaquismo. Por último, Collado en el 2019 estudió la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en 250 pacientes en hemodiálisis. Él determinó que la enfermedad cardiovascular era una entidad común en más de la mitad de los pacientes y que el uso de las medidas cardioprotectoras en esta población era subóptimo, lo que podría contribuir a un mayor riesgo cardiovascular. Todos estos estudios se relacionan con la investigación porque determinan los factores de riesgo de lesión renal en una población sana o en una población con insuficiencia cardíaca, subrayando la importancia de la valoración renal en esta población. Tenemos que la insuficiencia cardíaca es una entidad compleja, un síndrome complejo que en su mecanismo fisiopatológico ocasiona daños tanto a nivel renal como a nivel pulmonar. Las etiologías son múltiples. La cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva y las valvulopatías son las más comunes. La insuficiencia cardíaca cursa con una disminución del gasto cardíaco. El cuerpo, en su intento de mantener estas demandas metabólicas satisfechas, realiza la activación de una serie de procesos que a la larga se crea un ciclo perpetuo de estimulación, ocasionando daño renal directo. Primero hay una activación del sistema nervioso simpático, en donde aumenta la contractilidad a nivel cardíaco, hay una hipertrofia a nivel del ventrículo, y la sobreestimulación de este sistema ocasiona disminución en la regeneración de los miocitos. Hay un daño celular directo. Luego, con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se potencia la vasoconstricción a nivel periférico, se aumentan las resistencias vasculares, se aumenta la poscarga, hay mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay cambios en el remodelado porque debido a que el corazón trabaja forzadamente para mantener las demandas metabólicas, comienza a haber apoptosis de los miocitos, pérdida de las células y cambios en la estructura en el remodelado cardíaco. Luego, con la estimulación del sistema neuroendocrino hay liberación de hormonas como adrenalina, noradrenalina, endotelina y vasopresina, los cuales ocasionan mayor vasoconstricción, aumenta la presión intraabdominal y esto a nivel renal disminuye la perfusión renal. El riñón, en su intento por mantener su filtrado glomerular y su perfusión renal, desencadena una vasoconstricción de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente, aumentando la presión intraglomerular. Hay una retención de agua y de sodio, y de esta manera, con un mecanismo compensatorio, se puede mantener por un cierto tiempo el filtrado glomerular. De mantenerse esta patología y esta activación de todos estos sistemas, disminuye el filtrado glomerular y disminuye la perfusión renal, porque hay inflamación a nivel de los túbulos renales, hay necrosis tubular, hay muertes de nefronas y hay un daño renal directo. En cuanto a la clasificación de la insuficiencia cardíaca para efectos de la investigación, la contractilidad cardíaca se realiza a través de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, clasificada en conservada, una fracción de eyección sistólica mayor al 50%, levemente reducida entre 41 y 49%, y reducida cuando la fracción sistólica está severamente alterada con una fracción de eyección menor al 40%. En cuanto a la enfermedad renal, tenemos que es definida como una alteración en la estructura o en la función. Muchas veces esta alteración en la estructura puede estar precedida o no de las alteraciones, de la alteración de la función renal. Esto es debido a la capacidad de adaptación que tienen las nefronas para realizar las funciones renales. Mientras el filtrado glomerular, la tasa de filtrado glomerular se encuentra entre 70 y 100, el riñón es capaz de realizar sus funciones. Ya cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 60, aparecen los primeros signos y síntomas de lesión renal. Tenemos que la enfermedad renal se clasifica de acuerdo a los guías CADICO, en insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica. Para efectos de la investigación hablaremos de enfermedad renal crónica,
ya que es un deterioro lento, un deterioro progresivo que se mantiene en el tiempo. La enfermedad renal crónica es definida como el daño en la estructura o en la función diagnosticada a través de sedimentos, de imagen o de histología, en donde hay un evidente descenso de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 y puede haber o no evidencia de síntomas. La evaluación de la función renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca es muy importante debido a que existe un marcado deterioro del funcionalismo renal, bien sea por activación de mecanismos fisiopatológicos o por el manejo terapéutico que se le dan a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es importante la evaluación del funcionalismo renal en estos pacientes para evitar de que haya mayor comorbilidad y mejorar la calidad de vida de ellos. Esta evaluación se puede realizar a través de la medición del filtrado glomerular. Una de las fórmulas recomendadas por las guías CKD-EPI y usada en esta investigación es por las guías CKD y usada en esta investigación es la fórmula CKD-EPI. El estudio del sedimento urinario también representa una medida importante económica en donde se puede realizar a través de un uroanálisis que es práctico, algo sencillo, la evaluación de elementos urinarios que pudieran estar presentes y pudieran ser indicativos de lesión renal. A través de las imágenes también podemos determinar la estructura renal, el tamaño de los riñones y la presencia o ausencia de los mismos. La albuminuria y la proteinuria es un importante marcador tanto de definición como de manejo de los pacientes con enfermedad renal. A su vez, la presencia de proteinuria es considerado como un marcador de riesgo y de mortalidad en los pacientes cardiovasculares. La monitorización y el seguimiento de los pacientes con insuficiencias cardíacas con lesión renal, es importante determinar que el cribado en esta población es muy importante. Las guías CADIGO recomiendan que todo paciente con mayor de 60 años con alguna patología obstructiva deba de realizarse el cribado anual de enfermedad renal crónica, al igual que los pacientes portadores de alguna enfermedad cardiovascular. Es importante el estudio de la trayectoria del filtrado glomerular y la medición de la proteinuria para que en base a esto se puedan tomar medidas preventivas y de manera oportuna que garanticen el funcionamiento renal el mayor tiempo posible. La nefroprotección son todas aquellas medidas destinadas a preservar y a mantener el funcionamiento renal por el mayor tiempo posible y evitar la llegada del paciente a terapia de sustitución renal. A través de estas medidas de nefroprotección, con la determinación de los factores de riesgo, modificación en los hábitos y los estilos de vida, un mayor apego terapéutico al control de la tensión arterial y de la dislipidemia, al igual que mantener unos valores óptimos de glicemia capilar en estos pacientes, el uso de ejercicios, la ingesta de agua adecuada de acuerdo al grado de insuficiencia cardíaca que puedan presentar estos pacientes, son una de las medidas que puedan retardar la llegada del paciente a enfermedad renal crónica terminal. En este sentido, la enfermedad renal, bueno, es una enfermedad bastante compleja, en donde hay la inclusión del paciente con la familia y el personal de enfermería, resulta una medida muy importante. El personal de enfermería tiene un papel protagónico en la evaluación de estos pacientes, en el funcionalismo renal de estos pacientes. Porque el personal de enfermería no solamente detecta los factores de riesgo, sino también puede implementar un plan de acción para que el paciente crea conciencia de los cambios, de los hábitos que debe de mejorar, el mayor apego terapéutico que debe tener y de las consecuencias que puede tener a largo plazo el no tener cuidados de la salud adecuados. Los objetivos planteados en la siguiente investigación: como objetivo general se plantea caracterizar el daño renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca hospitalizados en el área de cardiología del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en el primer trimestre del año 2025. Como objetivos específicos, describir las características demográficas de los pacientes con insuficiencia cardíaca, identificar la prevalencia de los factores de riesgo metabólico asociados a enfermedad renal y evaluar la función renal mediante la estimación de filtrado glomerular, que es la fórmula CKD-EPI, y del análisis de la proteinuria en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los aspectos éticos estuvieron presentes en la siguiente investigación. Fueron el respeto, el consentimiento informado y los principios de beneficencia. Se comunicó ante la directiva del hospital, se solicitó la autorización ante el comité de ética del hospital, se proporcionó el consentimiento informado a los pacientes que iban a participar en el estudio, así como el riesgo de la ausencia de lesión física o psicológica. Igualmente se comunicaron los resultados de la investigación para que tuvieran conocimiento de su funcionalismo renal.
También se aplicó el principio de beneficencia. El tipo de estudio estuvo enmarcado en un estudio descriptivo de corte transversal. La población fueron todos los pacientes hospitalizados durante el primer trimestre del año 2021, diagnosticados con insuficiencia cardíaca. La muestra estuvo representada por 50 pacientes. Estos 50 pacientes fueron escogidos de manera aleatoria, cumpliendo criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión eran que fuesen mayor de 18 años, que tuvieran en las historias reflejados resultados de laboratorios de creatinina, triglicéridos, colesterol y glicemia capilar. Entre las técnicas e instrumentos usados, la técnica fue la entrevista. A través de un guión de entrevista estructurado en 3 ítems, se recolectó los datos personales del paciente, se recolectó la comorbilidad y los antecedentes médicos, y se realizó medición de los signos vitales. Asimismo, se pesa y se talla el paciente y se determina el índice de masa corporal. A través de la observación, que fue una lista de cotejo, esta se estructuró de manera directa y de manera indirecta. De manera directa porque se recolectaron directamente de las historias los resultados del colesterol, triglicéridos y glicemia capilar. Y de manera directa se realizó un uroanálisis a los pacientes allí hospitalizados para determinar la presencia o la ausencia en 10 elementos urinarios. El tratamiento estadístico se realizó un análisis descriptivo. De manera manual se clasificaron los datos en tablas y se representaron en formas de gráficos, en formas de barras para una mejor visualización. Los resultados de la presente investigación se muestran a continuación. El gráfico número 1 muestra la distribución de la población de acuerdo al grupo etario. Como se puede observar, el 36% de la población estuvo representada en un grupo de edad entre 61 a 70 años, siendo indicativo de que la población estudiada es una población que se encuentra en una edad media avanzada. El gráfico número 2 muestra la distribución de la población de acuerdo al sexo. Un 58% estuvo representado por el sexo femenino y un 42% por el sexo masculino. A través de este gráfico se muestra la distribución de la población de acuerdo a los antecedentes personales. La hipertensión fue la comorbilidad más frecuente en la población estudiada, representando un 78% de la población. Seguida de la dislipidemia con un 46% de la población, la lesión renal estuvo presente en un 36% de la población, siendo la litiasis renal una de las patologías más comunes. Al igual que la diabetes mellitus, estuvo presente en el 20% de la población. Es evidente de que es una población con altos factores de riesgo para lesión renal. El gráfico número 4 muestra la distribución de la población de acuerdo al grado de insuficiencia cardíaca. Un 52% de los pacientes tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo levemente reducida y un 48% presentaban una función de eyección reducida. Es decir, que el 100% de la población estudiada presentaba algún grado de deterioro de la fracción de eyección. A través del gráfico número 5 vemos la distribución de la población de acuerdo a las comorbilidades. Se evidencia que el 38% de la población presentaba obesidad y sedentarismo, seguido de un 34% con infartos del miocardio previo, es decir, muchos de estos pacientes tenían un segundo y un tercer evento coronario, y un 18% de la población niega tener otra patología adicional aparte de la insuficiencia cardíaca. Por otra parte, en el gráfico número 6 se expresa la distribución de la población de acuerdo al índice de masa corporal. Aquí se evidencia que un 38% de la población clasificaba con un índice de masa corporal normal, un 32% clasificaba como sobrepeso, un 16% como obesidad grado 1, un 8% obesidad grado 2, y un 2%, una sola paciente femenina, clasificaba como obesidad grado 3. En este gráfico se evidencia que más de la mitad de la población presentaba algún grado de sobrepeso o de obesidad. En cuanto a la distribución de la población, de acuerdo a los signos vitales, se hizo medición de frecuencia cardíaca y de tensión arterial. Para el momento de la medición, 54% de los pacientes se encontraban hipertensos, un 38% se encontraba normotenso y un 8% se encontraba hipotenso, tenía insuficiencia cardíaca descompensada de recién ingreso. En cuanto a la frecuencia cardíaca, estuvo normal en el 76% de los pacientes. Cabe destacar que la mayoría de estos pacientes hipertensos
referían no tomar la medicación por problemas económicos, habían abandonado el tratamiento desde hace mucho tiempo y bueno, estaban retomándolo en el momento de la hospitalización. La distribución de la población de acuerdo a los elementos metabólicos. Acá se evalúa la glicemia capilar, el colesterol y el triglicéridos. En cuanto a la glicemia capilar, un 34% mostró cifras de glicemia capilar menor a 100 miligramos sobre decilitro, clasificando como normal. Un 26% clasificó como prediabetes, manejando cifras entre mayor a 100 y menor a 125, y un 40% clasificó con un riesgo alto de diabetes, manejando cifras por encima de 125. En cuanto al colesterol, el 58% tenía un valor de colesterol menor a 200, un 34% mostró resultados entre 200 y 240, y un 8% resultados de colesterol mayor a 240. En cuanto a los triglicéridos, el 70% reportó menos de 150 miligramos por decilitro, clasificando como normal, un 20% normal alto, entre 150 y 200 miligramos por decilitro, y un 10% con valores altos por encima de 250. Acá se muestra la distribución de la población de acuerdo a los elementos urinarios. Luego del uroanálisis se evidenció que la proteinuria fue el elemento urinario con mayor frecuencia. Un 52% de los pacientes presentaban proteinuria en forma de trazas, mientras que un 38% lo presentaba de manera positiva. Cabe destacar que del 100% de la población, el 90% de la población presentaba algún grado de proteinuria. Solamente un 10% no presentó alteración en cuanto a este parámetro. Los elementos hepáticos estuvieron presentes en forma de trazas en el 42% de la población. Esto puede deberse a algún tipo de insuficiencia hepática o al exagerado metabolismo de los medicamentos. La glucosa estuvo presente un 20% en forma de trazas y un 18% de manera positiva. En cuanto a los leucocitos, también tuvo una prevalencia del 12% en forma de trazas y un 22% en forma de presencia positiva. Y los glóbulos rojos, el 12% presentó trazas y el 14% presentó presencia. Cabe destacar que de la hematuria, 2 pacientes refirieron tener hematuria de la niñez, no precisando evaluación por nefrología. El gráfico número 10 muestra la distribución de acuerdo a los estadios de enfermedad renal calculados en base a la fórmula CKD. Se determinó que el 22% de la población presentaba o clasificaba en grado 1 con un funcionalismo renal normal. Un 38% clasificaba con un funcionalismo renal levemente disminuido. El 20% en un grado G3A, un 14% en un grado G3B y un 6% en un grado G4. Ningún paciente se encontraba, clasificaba como un grado 5, un nivel 5, demostrándose que por lo menos el 60% de la población clasificada entre grados G1 y G2, siendo moderadamente satisfactorio, por así decirlo, en esta población. En cuanto a los hallazgos determinados en el estudio, tenemos que existe una alta incidencia de los factores de riesgo, en donde se determinó que la hipertensión era uno de las comorbilidades más predominantes en la población, seguidos de la lesión renal, la diabetes y la dislipidemia. Cabe destacar que de este alto porcentaje de pacientes con dislipidemia, el 100% de la población prefirió estar en tratamiento con atorvastatina. En cuanto a la discusión, tenemos que en estos cuadros se muestra el hallazgo más importante de la investigación, la relación con la estadística y la implicación del riesgo. Esta implicación del riesgo es una descripción, valga la redundancia, de manera descriptiva, porque la investigación tuvo un enfoque descriptivo en donde se generaliza de manera superficial, por así decirlo, la implicación del riesgo que tenía cada factor hallado. En cuanto a la edad, tenemos que Santos en el 2017 estudió la incidencia de la enfermedad renal en pacientes mayores de 50 años, en donde determinó que la enfermedad renal era muy común en la población mayor de 50 años. Al igual que Santos, en nuestro estudio, tenemos que la edad promedio de los pacientes estudiados era de 63,84 años.
implicando esto un riesgo para ambas afecciones, tanto para progreso de insuficiencia cardíaca como para lesión renal. En cuanto a factores de riesgo como hipertensión y diabetes, tenemos que Rivera y Quesada en el 2019 estudió los factores de riesgo de la enfermedad renal, determinando que la hipertensión, la diabetes y la presencia de enfermedades cardiovasculares eran una de las entidades más comunes en su población. Al igual que Rivera y Quesada, en nuestra investigación se determinó que el 78% de la población era hipertensa, representando un alto riesgo para ambas afecciones. En cuanto a la diabetes mellitus, el 20% de la población se determinó que el 20% de la población tenía diagnóstico de diabetes. Más sin embargo, cuando se realizó la medición de la glicemia capilar, se determinó que la alteración de este factor estuvo presente en más de la mitad de la población. Es decir, que más de un 40% de la población tiene algún deterioro en cuanto a, tiene alguna alteración metabólica que no esté diagnosticada y del cual no tenía conocimiento. En cuanto a los factores metabólicos, tenemos que, al igual que Esposo, en el 2017, que estudió la prevalencia de la enfermedad renal inicial y la relación que se tenía con el síndrome metabólico, igual que él se determinó que la dislipidemia y la obesidad eran factores de riesgo con un alto incidente en la población para la prevalencia de enfermedad renal inicial. En nuestra investigación, el 46% de los pacientes tenían alguna alteración de dislipidemia y de obesidad, aumentando el riesgo para el riesgo de enfermedad cardiovascular y el riesgo de enfermedad renal en el caso de la obesidad. La glicemia alterada estuvo presente en el 66% de la población, que fue lo que mencioné anteriormente. Un 20% estaba diagnosticada con diabetes, pero al momento del estudio un 66% mostraba glicemia alterada. Esto representa un riesgo metabólico y un riesgo de progresión de lesión renal. En cuanto al grado de insuficiencia cardíaca y a la presencia de enfermedad renal crónica, tenemos que Haro en el 2020 estudió la mortalidad precoz y tardía que tenían los pacientes con insuficiencia cardíaca. Él demostró que la presencia de enfermedad renal en estos pacientes tenía un alto impacto de mortalidad. Y por otra parte, Casado en el 2016 estudió la incidencia que tenía la enfermedad renal en pacientes con insuficiencia cardíaca. Él determinó que la enfermedad renal estaba presente en aquellos pacientes que mostraban menor fracción de eyección. Al igual que él, en la población se determinó que un 52% de los pacientes presentaban fracción de eyección levemente reducida y un 48% una fracción de eyección reducida, representando un alto riesgo para el progreso de insuficiencia cardíaca. En cuanto a la presencia de enfermedad renal crónica diagnosticada, el 6% de la población ya se mostraba con un diagnóstico de enfermedad renal crónica y un 36% mostró lesión renal, representando un riesgo elevado de enfermedad renal y de progreso de deterioro de la misma. En cuanto al uroanálisis, Torrijos en el 2015 determinó que la enfermedad renal a través del uroanálisis en pacientes hospitalizados tenía grandes alteraciones de los elementos, siendo, al igual que Torrijos, la proteinuria uno de los elementos con mayor alteración urinaria. El 90% de nuestra población presentaba algún grado de proteinuria, representando un riesgo elevado de progresión de enfermedad renal crónica a estadios avanzados. La glucosuria presente en el 38% es indicativo de que hay alguna posible afección renal, sobre todo en aquellos pacientes que manejan cifras de glicemias por encima de 180 miligramos sobre decilitro. La leucocituria estuvo presente en el 34% de la población, siendo indicativo también de una posible afección renal, y la hematuria en el 26% de la población. En cuanto al estadio de la enfermedad renal crónica, se determinó que el 80% de la población se encontraba entre estadios G1 a G3, representando un riesgo moderado de lesión renal, que aunado a los factores de riesgo señalados en la investigación, son un potente factor de riesgo para el progreso de enfermedad renal crónica terminal. Como conclusión de la presente investigación, tenemos que el sexo femenino y la edad de 71 a 70 años tuvo mayor prevalencia. En cuanto a los elementos metabólicos, la obesidad y el sedentarismo estuvo presente en casi la mitad de la población estudiada y tiene relación con los estadios avanzados de enfermedad renal. El colesterol y los triglicéridos elevados se asoció medianamente a lesión renal en todos los estadios, a pesar de que los pacientes tenían un buen control de dislipidemia. La diabetes tuvo asociación a estadios avanzados de enfermedad renal. La mayoría de los pacientes que se encontraban en estadios
G3B y 4 eran pacientes diabéticos con más de 10 años de diagnóstico de la enfermedad. La hipertensión fue el factor de riesgo más común en todos los estadios de la enfermedad renal, habiendo un mal manejo de las cifras tensionales en esta población. En cuanto a los valores de los elementos físicos, la proteinuria representa un riesgo elevado en casi todos los estadios, estuvo presente en casi todos los estadios. La glucosuria y la hematuria se relacionan medianamente como factor de riesgo y el 80% de la población se encontró con un descenso moderado de la tasa de filtrado glomerular. Concluyendo el estudio que el riesgo de lesión renal encontrado en la población estuvo en un rango medianamente favorable del funcionalismo renal. Sin embargo, las medidas de nefroprotección en esta población resultan muy importantes para evitar el progreso rápido a enfermedad renal terminal. Es decir, que la modificación de los factores de riesgo determinados en esta investigación resultan favorables para mejorar el funcionalismo renal en ella. Como recomendaciones, comunicar los resultados ante la directiva del Hospital Miguel Pérez Carreño para que se implementen cambios o guías de cuidado, protocolos de atención a los pacientes en el servicio de cardiología. Es decir, que se puede evaluar el funcionalismo renal en estos pacientes y que se puedan derivar al servicio de nefrología de manera temprana y oportuna. La promoción de educación para la salud, tanto en el personal médico, de enfermería y de los pacientes, resulta un pilar fundamental. Muchos de estos pacientes no tenían conocimiento del riesgo renal que tenían solo por presentar una insuficiencia cardíaca y de la importancia del apego terapéutico y de cambios en los estilos de vida que modificaron la predisposición a esta lesión. Por otra parte, la derivación al servicio de nefrología en aquellos pacientes que representaban un estadio G3B o mayor, para que sea evaluado de una manera específica, de una manera oportuna, y que junto con estudios complementarios se pueda corroborar la información acá encontrada. Como último mensaje de cierre, tenemos que Hipócrates dice que antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. La enfermería no solamente tratar al paciente, sino también somos entes promotores de la salud, en donde el estudio de estos factores de riesgo pueden prevenir la llegada del paciente a una enfermedad renal. Nosotros sabemos lo que implica una enfermedad renal aunado a la presencia de una insuficiencia cardíaca. El pronóstico de vida de estos pacientes disminuye drásticamente, y al igual que la calidad de vida. Quiero darle gracias a todos mis compañeros que estuvieron presentes a lo largo de toda la realización de mi carrera. Quiero darle las gracias a la profesora Maruri, quien estuvo siempre presente, constante, con dedicación y con mucha pasión en este camino de la nefrología. Y darle las gracias también al profesor Ontivero, que también formó parte de esta formación, por abrirnos las puertas del Hospital Miguel Pérez Carreño. Allí evidenciamos lo que es el manejo del paciente en terapia renal sustitutiva y el deber ser de cómo debe de realizarse la atención en estos pacientes.